Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí pueden escucharme? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Permítanme un ratito hasta que ingresen todos y comenzamos ya con la materia. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, creo que estamos. Muy bien, voy a proceder a comenzar a grabar y a cerrar la sesión para comenzar a trabajar. Asegura la sesión. Muy bien. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Comenzamos entonces con lo que corresponde ya a nuestra materia. Permítanme un momentito, creo que aquí tengo ver los contenidos que nosotros tenemos que revisar y comenzar con el primer trabajo que tenemos que hacer. Bueno, el trabajo que les mandé a realizar relacionado con los conceptos de micro, macro y economía. Solamente abrir el contenido de economía. Comenzamos a trabajar. ¿Se aprecia? ¿Sí pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos a este curso de microeconomía. Son ustedes estudiantes, entiendo, de administración de empresas del cuarto semestre. Y mi objetivo es poder compartir con ustedes ciertos conceptos, teorías, principios relacionados con la economía, pero puntualmente con lo que corresponde a la microeconomía. Nosotros vamos a estudiar no toda la ciencia económica en esta materia, que ustedes ya tienen un espacio previo, debe haber alguna base previa de conocimientos de economía para poder llegar a esta materia de microeconomía. Y luego, obviamente, con esta materia y la base de economía, ustedes deberían llegar a otra materia que se llama macroeconomía. Y con eso tendrían una visión holística, no tan profunda en realidad, porque no, su formación no implica la de un economista. Yo creo que les comentaba de que solamente esta materia de micro se revisa al menos en 2 años en la formación de un economista, y lo mismo macro, 2 años. Entonces, en 2 años, comparado con este semestre, en realidad lo que nosotros buscamos en esta materia es tratar de revisar las partes principales, importantes de lo que corresponde al análisis microeconómico, que les permita a ustedes como futuros empresarios o como gente de empresa poder tener elementos para poder tomar decisiones. Ese es el gran espíritu de esta materia. Entonces, esta noche quería comenzar, antes de ir a revisar el trabajo que les había pedido que prepararan para poder discutir en esta noche estos conceptos y entender ya de manera clara qué es economía y las diferencias con sus ramas. Vamos a revisar lo que son los contenidos que nosotros vamos a cubrir en este espacio. Entonces, bueno, estoy tomando lo que es el sílabus de la materia, ¿no? Pero no el definitivo ahorita, porque obviamente tenemos que cambiarlo. Esto va a ser modificado, pero en gran esencia el contenido va a quedar modificado. Me refiero por lo que hay otros profesores que están dando la materia y esto tiene que ser ajustado para la realidad actual. Pero el contenido sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, en la unidad, nosotros básicamente vamos a tener 4 unidades. En estas 4 unidades, la primera nos vamos a centrar en entender lo que es la economía. Puntualmente se denomina, la unidad 1 se denomina Introducción a la Economía, Principios y Sistemas Económicos. De esa unidad, nosotros vamos a revisar lo que corresponde a los conceptos básicos de economía,
la evolución de los principales exponentes en temas económicos, los principios de economía, cómo toman decisiones los individuos y cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. Eso es parte de lo que nosotros vamos a revisar en esta primera unidad. Adicionalmente a eso, vamos a ver las diferencias de micro y macroeconomía, por qué la economía hace referencia a teorías, por qué la economía en realidad, porque es una ciencia, y al ser una ciencia hay implícitas teorías, hay implícitas leyes, hay hipótesis, y analizar cosas también que aparecen acá como el costo de oportunidad. Adicionalmente a eso, vamos a revisar también lo que son los factores de producción, que es un agente económico, los sectores de producción de la economía, dentro de un mercado y cómo se planifica esta producción dentro de una economía. También en esta unidad veremos lo que son los modelos económicos y justamente cómo estos modelos económicos se relacionan con la realidad, ¿no? Los economistas siempre estudiamos un mundo ideal para tratar de aplicar esos modelos que se crean y funcionan en un mundo ideal, aplicarlos a la realidad. Y en función de esa aplicación, de ese modelo ideal a la realidad, surgen las imperfecciones que son los fenómenos, las cosas poco comunes que nos interesa poder tratar. Entonces, si bien es cierto, en esta primera parte, de manera muy general, nosotros vamos a sentar todas las bases que necesitamos para ir construyendo conceptos más complejos, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a tener, como les decía, lo que son agentes económicos, lo que son los conceptos de economía, de micro, de macro, diferencias, porque es una teoría, porque es una ciencia, perdón, cómo se relaciona con las teorías, cómo se relaciona con las hipótesis. Todo esto vamos a tener en esta primera parte. En la segunda parte, en el segundo parcial, nosotros nos vamos a enfocar puramente en lo que es mercado. Vamos a analizar qué es un mercado, entender qué es un mercado. Y dentro de ese mercado, vamos a analizar primero un modelo que les sirve a los economistas para poder entender cómo funcionan de manera ideal los mercados, y es el mercado de competencia perfecta, ¿no? Un supuesto, un modelo teórico hacia el cual generalmente se propende tratar de llevar a los mercados, pero que vamos a ver en la realidad son un poco difícil de poder alcanzar porque hay ciertas cosas que se pueden cumplir en un momento y otras no. Y el principio da de que el modelo funciona cuando se cumplen todas las condiciones, ¿no? Entonces, como que resulta en la vida real un poquito difícil, pero sí hay lógica de por qué llevar a los mercados hacia este tipo de comportamiento, porque como el mismo nombre lo dice, surge la competencia y la competencia justamente beneficia al mercado, tanto oferentes como demandantes. Tenemos también lo que es la competencia imperfecta, ¿no? Por eso analizamos el mercado perfecto, para entender cómo debería funcionar de manera ideal, para ahí entender las imperfecciones que surgen en la vida real, ¿no? Y en esas imperfecciones surgen estos mercados imperfectos como monopolios, oligopolios, carteles, y vamos a entender también en qué consiste cada uno de estos mercados imperfectos y ver la diferencia que tienen con un mercado perfecto. Vamos también a ver, como ya vemos aquí, oligopolio, cartel, ya, y vamos a revisar también, hacer una pequeña relación de la economía y las empresas, ¿no? Y cómo podrían clasificarse las empresas desde la perspectiva económica, cómo podríamos nosotros clasificar las empresas desde la visión económica. Luego de eso, estos dos unidades van a ser cubiertas en el primer parcial. Es decir, que estos dos macro temas, lo que corresponde a temas introductorios y a lo que es mercado, tienen que ser revisados en el primer parcial. En el segundo parcial, nosotros vamos ya a enfocarnos en lo que es la unidad 3 y la unidad 4. En la unidad 3 nos interesa poder cumplir con ustedes revisando puntualmente lo que son sistemas de economía de mercado. Y dentro de eso, vamos nosotros a revisar lo que es ya el concepto de demanda, lo que es la ley de demanda, asimismo vamos a revisar lo que es oferta, ley de oferta, vamos a ver ya las variables que influyen en la demanda, las variables que influyen en la oferta, vamos a ver cómo se grafica oferta, cómo se grafica la demanda, cómo nosotros podemos identificar puntos de equilibrio dentro de un mercado, vamos a hacer también o aprender cómo se llegan a determinar las ecuaciones que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Ecuaciones lineales de oferta, ecuaciones lineales de demanda,
Y si nos alcanza el tiempo, que en realidad creería que sí nos podría alcanzar, nosotros también llegaríamos a poder determinar, trabajando con el apoyo de la estadística, poder llegar a correr regresiones lineales que nos permiten a nosotros ya no solamente manejar un modelo lineal de una sola variable, sino hacer el cálculo o la formulación de una ecuación de demanda o de oferta, pero con dos variables, 2 y 3 variables, ¿no? Ya cuando aumenta el número de variables se vuelve más complejo, pero llegando por lo menos hasta 2 variables, diría que sería interesante que ustedes puedan aprender esto, más que nada como un insumo, como les decía, un insumo muy importante, de mucho peso, que hablaría muy bien de ustedes al momento de formularlo y completarlo, que podrían colocar en su tesis de grado, ¿no? Entonces, eso es lo que veríamos en esta tercera unidad. Y en la cuarta unidad, que también correspondería al segundo parcial, veríamos lo que implica la ley de rendimientos decrecientes. Entender puramente en qué consiste la ley de rendimientos decrecientes. Eso va a ser el gran enfoque de esta parte de la materia, ¿no? Entendiendo comportamientos marginales, precio marginal, ingreso marginal, entender qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos una unidad más y cómo afecta esto a la producción, sea del insumo que sea. Bueno, entonces ustedes pueden darse cuenta de que los temas, los más probables algunos, y muchos de ellos, nunca antes los hayan tratado, obviamente porque su carrera es una carrera empresarial, y recién en este momento ustedes pueden tener un nexo con, o mejor dicho, un contacto con lo que sería la base económica, ¿no? Entonces, estos fundamentos son de mucha importancia, porque aquí van a aprender cómo funciona o cómo se mira a las empresas desde la perspectiva económica, ¿no? Desde lo micro, desde lo básico. Y luego, en materias posteriores como macro, ustedes verán cómo esto ocurre, pero ya a nivel agregado, a nivel país. Bueno, era lo que les quería mostrar, y en su momento esto también va a ser subido a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar cuando ya esté actualizado. Listo. Entonces, el objetivo de esta noche es poder concretar ya, poder comenzar a revisar lo que sería los conceptos que les había pedido, ¿no? Les había pedido que revisen 3 conceptos: el de economía, el de microeconomía y el de macroeconomía. Les agradecería a todos los que están acá, por favor enciendan sus cámaras. Para mí es muy importante poder tener contacto con mis estudiantes. Lo contrario son simples fotos y entendería que no están acá en el aula. Gracias a los que encendieron las cámaras, por favor. Muy bien, perfecto. Esta clase va a ser muy interactiva, necesito mucha participación de ustedes. Entendería que todos cumplieron con la asignación de trabajo que les dejé, ¿verdad? ¿Qué era lo que puntualmente les había asignado? Les había pedido que analicen, o mejor dicho, que tomen 3 conceptos. Bueno, les había dado 3 palabras, que eran economía, microeconomía y macroeconomía, y con relación a ellas les había pedido que busquen a 5 autores que me definieran esas palabras, esos conceptos. Y esas definiciones les servirían a ustedes para poder generar un concepto propio en función de lo que ustedes iban leyendo, y las coincidencias que aparecían me permitían a mí poder construir de repente una propia definición de lo que podría ser el concepto de economía. De acuerdo, muy bien. Voluntarios, ¿quiénes desean participar con este tema? ¿Alguien que desee mostrarnos su trabajo para poder comenzar a revisar? ¿Bien? ¿No hay voluntarios? ¿Saco yo los voluntarios? Muy bien, Martínez creo que quiere participar. A ver, Carlos, no sé si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? A ver, vamos, te voy a pedir que tú me ayudes con el primer concepto, el concepto de economía. Quiero que tú primero me presentes 3 conceptos, ¿no? Y comencemos a analizar de manera, como que vamos desmenuzando cada uno de los conceptos, ¿no? Y sacando palabras que sean importantes. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo y tercer concepto. Sé que eran 5, pero voy a enfocarme contigo solamente en 3. Y finalmente tú me vas a presentar el concepto que terminas concluyendo.
¿De acuerdo? No sé si se entiende la metodología de lo que vamos a hacer. 3 conceptos de los 5 que tú manejaste. Lo que yo necesito es que de esos 3, tú tomes cada uno y los vayamos analizando y me digas, estas son las palabras más relevantes que veo que se repitieron en cada uno de los anteriores. Y finalmente mostrar el tuyo. Muy bien, vamos con el primer concepto que identificaste. Ok, concepto de economía. El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas en los diferentes individuos. Es de Samuelson y Nordhaus. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué palabras te llaman la atención aquí? Aquí, producir mercancías valiosas. Muy bien, habla de producción, ¿verdad? No Claro, solamente habla de de producción, producción. lo más seguro es que vas a ver otros conceptos que hablan de producción, distribución y de consumo. En algunos Ujú. aparece eso. Pero acá te Claro, cita puntualmente producción. Muy bien, ¿qué otra palabra te llama la atención? distribución, Muy bien, distribuirlas entre distribución, ya. entre los diferentes individuos. Muy bien, Ok. ¿qué más? Y sociedades. Sociedad, Ujú. ya. ¿Qué puntualmente con relación a la sociedad? Sociedades porque, por así decirlo, entabla lo que son las sociedades, los individuos, empresas, entra muchas cosas, es una sociedad. Muy bien, entonces, bueno, la sociedad es el conjunto de seres humanos, ¿verdad? Exacto. Ya, perfecto. Entonces, lo que me estás diciendo es que te llama a ti la atención de que justamente habla de producción, distribución y consumo. Al hablar Entre las, de eso, lo más seguro es que estamos hablando también de bienes y servicios. ujú, Y al hablar de esto, en cierta medida, también estás hablando, si elaboramos bienes y servicios, tienen una lógica, ¿no? Es el elaborar algo es tiene un distribuirlos. sentido para ser comercializado o utilizado. Exacto. Es decir, que esto se relaciona también con necesidades. No sé si en tu concepto aparezca la palabra necesidad, no lo recuerdo, pero al hablar de bienes y servicios ya estamos relacionando con necesidades. Y hace referencia a la sociedad, ¿verdad? Hace referencia a un grupo de seres humanos y cómo ocurre esto dentro de esa sociedad. Perfecto. Otro concepto, por favor, Carlos, que tú me puedas compartir y Ok. podamos analizarlo así de la misma forma. Tengo uno de Mark Skousen que dice el estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usar las personas. Muy bien, nuevamente habla de transformación de recursos, De ¿no? recursos Nuevamente, naturales en productos y servicios, exacto. muy bien, habla de transformación de recursos y esos recursos se transforman en bienes y servicios. Y el sentido nuevamente implícito está de que esto va a cubrir necesidades de un grupo humano. Eso es lo que se puede rescatar del concepto. Perfecto. Ujú. Muy bien, un último concepto, por favor, Carlos. Claro, estudio de los actos humanos en los asuntos ordinarios de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. Muy bien, Este es de Benjamin Perles y Charles Sullivan. muy bien, este ya más va para el área financiera, ¿no? Como habla Ajá, de claro. la generación de recursos y cómo pueden ser invertidos esos recursos, ¿no? Es Ujú. más, Como se el va hombre lo... con un sesgo hacia lo financiero, pero interesante, ¿no? Igualmente habla de la generación, habla de producción, generación Bueno, de recursos y cómo se claro. utiliza eso. Si, como para no alargar así el tema, profesor, si quiere le puedo dar este último que dice el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos, que también está hablando de cómo la sociedad, otra vez vuelve esa palabra clave, gestiona los recursos. Muy bien, gestión de recursos, perfecto. Gestión de recursos. Muy bien, perfecto. ¿Pudiste construir un concepto propio? Sí, Dale, dice, vamos. para mí, ¿qué es economía? Bueno, para mí el concepto que yo hice es un estudio por el cual comprendemos cómo una sociedad o un individuo gestiona bien sus recursos para administrar un hogar, empleo o comunidad, dando un bien o un servicio. Muy bien, perfecto. Hay muchas palabras relacionadas justamente con los conceptos que tenemos anteriormente. Muy bien. Ujú. Perfecto, gran aporte, Carlos. Te agradezco por tu ayuda. Lo que te voy a pedir es un favor. Creo que todavía ustedes no tienen presidente de curso, ¿verdad? No, creo ¿No que no, tienen? ¿Ya no sé. tienen? No, ¿No? profe. Ya.
Muy bien, Carlos, te voy a pedir en esta noche que me ayudes con algo. Tú vas a ayudarme tomando nota de quiénes van a participar. Aquí Ok, las participaciones suman más no restan, ¿de acuerdo? listo. Estas participaciones tienen como sentido motivar en el caso de que exista cualquier catástrofe al momento de tener el examen, ¿no? Entonces, estas Listo. participaciones podrían rescatarlos del infierno. Y les juro que van a vivir conmigo un infierno al momento de enfrentarse a mi examen porque es bastante pesado. Es bastante el material que vamos a revisar. Entonces, es importante que ustedes puedan participar y de esa manera, participando y actuando, puedan acumular cierta ayuda que podría ser valiosa al momento de definir el paso o pérdida de la materia, ¿no? Entonces, muy bien, Carlos, me vas a ayudar en esta noche, porfa, y al finalizar la clase, tú me vas a mencionar qué personas son las que participaron. Obviamente te vas a colocar vos primero y de ahí vemos el resto, ¿no? Ok, listo, Muy bien, profesor. muy bien. Carlos me ha ayudado muy bien con el tema de economía. ¿Alguien más que quisiera compartirnos un concepto, ya no tres, un concepto de economía que le parezca interesante, que de repente quiera resaltar, que mencione algo que los conceptos que Carlos presentó no, no contenía, ¿no? Y que podría ser de aporte para lo que estamos analizando? Levante la mano, por favor. Bien, voluntarios de 1 a 1, no se voten todos. Muy bien, a ver, perfecto. Está la señorita Celinda y está también Edwin, perdón, Edwin, ¿ya? Y también está apareciendo, parece Justin. Ya, muy bien, vamos con la dama y después me ayudarían Edwin y Justin, me ayudarían después. Muy bien, por favor, Celinda, ¿me puedes ayudar? Un concepto uno de tus conceptos que hayas identificado, algo que no aparecía en los conceptos de Carlos. Sí, buenas noches, ingeniero. Yo encontré un concepto de parking y Esquivel que habla sobre la economía, que es una ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y además las concilian. Y Ya. vi que decía que el campo de estudio de esta materia se divide en dos partes, como es la microeconomía y la macroeconomía. Perfecto. Muy bien, tú me hablas de una ciencia social, ¿ya? Eso resalta en el concepto. ¿Qué otra cosa? Es lo principal, ¿no? Al inicio. ¿Qué otra cosa resalta en tu concepto? Algo que no se haya mencionado en lo que dijo Carlos. Algo como los incentivos que influyen en las elecciones y conciliación, algo así. Muy No bien. entendí un poco. O sea, generalmente esto se relaciona también con consumidores y los consumidores toman decisiones. Y la economía en realidad, puntualmente la micro, se enfoca mucho en la toma de decisiones de consumidores. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Lo de enfrentar la escasez, que eso, Exacto, lo que el muy bien. gobierno y la sociedad. Esta palabra es interesante, ¿no? Nosotros podemos ver que hacen referencia a recursos, hacen referencia a necesidades y hacen referencia a escasez. Vamos a ver luego, más adelante, cuando comencemos a tratar de analizar el concepto y determinar nuestro propio concepto, vamos a ver de que justamente vivimos en un pedazo de roca que, si bien es cierto, tiene recursos, pero esos recursos son limitados. En algún momento todo lo que existe acá se va a acabar. Y eso presenta una gran disyuntiva para el ser humano, un gran problema para el ser humano, de que cada día llegas más gente a esta tierra, ¿no? Nos vamos uno y regresan como 10 chinos que van llegando a este planeta. Se va uno de nosotros y llegan 10 chinos y uno más de latino o ¿cómo es europeo, americano, pero llega más gente cada día y detrás de cada persona lo que hay son necesidades, es decir, esa persona que estuvo en la tierra requería cosas, demandaba cosas y, y constantemente esas necesidades se siguen produciendo, es decir, los recursos que pueden existir en la tierra son limitados, pero las necesidades se vuelven ilimitadas, ¿no? Y se presenta ahí un gran problema, cómo cubrir recursos, cómo cubrir necesidades que son ilimitadas con recursos que son escasos.
¿sí? Es lo interesante que podría resaltar en el concepto que presentó Celinda. Muy bien, Celinda, ¿me repites tus dos nombres y tus dos apellidos, por favor, para que los anote Carlos? Ceballos Crespín Celín. Ceballos Crespín Celinda. Listo, Gracias. Carlos. Muy bien, perfecto, muy buen aporte. Estábamos ahora con Edwin. Edwin, ¿podrías también ayudarnos con algún concepto, alguna cosa que no se haya dicho que podría ser interesante mencionar acá? Claro, ingeniero, buenas noches con todos. Bueno, yo tengo un concepto de economía de Alfred Marshall, que, digamos, en resumen, él considera que la economía es el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias de la vida. Es decir, que examina parte de la acción individual y social que está conectado con lo que es la obtención o el uso de los requisitos materiales. Muy bien. Para leer a Marshall hay que fumarse una buena porque es bastante filosófico. Entenderlo es profundo, pero es muy interesante. Sí, escribe heavy, ¿no? Escribió heavy, perdón. Sí, de verdad que sí. Pero es interesante. Pero lo que te dice ahí es que justamente ves el día a día, ves necesidades, tienes que cubrir esas necesidades. ¿Con qué cosa? Con recursos que obviamente son escasos. Y todo eso lo analizas en una sociedad y esa sociedad obviamente está formada por, o es resultado de la interacción de los seres humanos. Es decir, todo lo que tenga que ver con producción, distribución, consumo de bienes o servicios, buscando satisfacer necesidades dentro de un grupo humano, es puntualmente lo que te dice Marshall que es economía. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Es más o menos lo que estaría diciendo. Perfecto, muy bien, bastante filosófico el concepto, pero válido para poderlo entender. Muy bien, gracias Edwin. Edwin, ¿me das por favor tus nombres y apellidos? Claro, Luna Ruiz, Edwin Armando. Luna Ruiz, Edwin Armando. Eso. Excelente. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Se me fue Justin. No sé si está acá. Justin, sí está, ¿no? ¿Vas a participar, Justin? Sí. Muy bien. Muéstranos un concepto Ya, más. Ya han ya dicho hablaron todo. algo parecido a lo que tenía. Muy bien. ¿Cómo me dice? ¿Qué tal si tratas de ver las palabras principales que han dicho todos ellos, para ya tratar de ver qué cosas tienen en común los conceptos que ellos mencionaron? ¿Qué tal si me ayudas con eso? ¿Qué palabras surgieron aquí? Al último como que no le escuché. El último No era me acuerdo difícil, bien pero qué es dijo. similar a lo Sí. anterior, pero los anteriores, vamos. ¿Qué palabras surgieron? Y de lo que tú leíste también, ¿qué palabras llaman la atención aquí en estos conceptos? Recursos limitados y necesidades ilimitadas. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Lo que es la producción, generar, Bienes y servicios. generar como que Producir bienes y servicios. poco, generar para, ¿cómo? Producir bienes y servicios. Sí, claro, ¿Para qué? producción, ¿Y para qué hacen esos bienes y servicios? para satisfacer necesidades. Muy bien, excelente. Para cubrir necesidades. Perfecto. Muy bien, perfecto, Justin. ¿Me ayudas con tus dos nombres y tus dos apellidos? Contreras Toledo, Justin William. Contreras Toledo, Justin William. Ya. Muy bien, vamos tratando de cerrar un poquito este concepto y luego continuamos con los compañeros que tienen la mano levantada, que es Jordi, y también está el señor Julio Parra. A ver, entonces nosotros podemos ver aquí lo que ya en cierta medida lo he mencionado, ¿no? El gran problema que se presenta en la economía es justamente tratar de solucionar ese gran dilema que se presenta al momento de consumir. Tengo recursos que son limitados y por el contrario las necesidades son ilimitadas. En este mundo lo que se busca es utilizar el gran problema que tienen que resolver los economistas es atender, estas necesidades que son ilimitadas con recursos que cada día se están acabando. Y con eso tratar de generar el mayor beneficio posible, ¿no? Ustedes van y revisan la etimología de la palabra
van a darse cuenta de que esto se relaciona mucho con la administración de recursos. Entonces, básicamente al hablar de economía se habla de administración, en este caso de la administración de los recursos, estos recursos que son escasos. Yo voy a profundizar un poquito más en el concepto más adelante, solamente tengan las palabras que hemos mencionado como con producción, distribución, consumo, ciencia social, implícitamente no lo dijeron, pero también hace relación a fenómenos que se producen en la economía. Tengan en mente esas palabras para luego verlas y verlas reflejadas en el concepto final que quiero mostrar. Perfecto. Bien, entonces ya voy teniendo una idea de lo que es la economía. Si lo resumo, habla de administración. ¿Y de administración de qué? De recursos escasos para enfrentar necesidades que son ilimitadas. Ese es el principal problema que enfrentan los economistas. Muy bien, ahora, la economía se divide en dos grandes ramas. Estas dos grandes ramas son la micro y la macroeconomía. ¿Qué tal, Jordi, si me ayudas tú con una definición de micro que hayas podido encontrar? La más sencilla y más amigable que puedas tener para poderlo comprender. Claro, ya le digo. ¿De micro o macro? Micro. Disciplina que estudia los hábitos económicos de las empresas, los hogares e individuos con relación a su interacción en el mercado. Muy bien, estudia, perdón, me decías, estudia los hábitos de quiénes? Económicos de las empresas, los Las hogares empresas, hogares e individuos con relación a su individuos. interacción en el mercado. Muy bien. Muy bien, estudia los hábitos justamente de empresas, individuos, hogares y cómo se relacionan estos con el mercado. Resalta mucho el tema individual, ¿no? Empresas, individuos, ¿ya? Ya van a ver el porqué, concepto de mí. Muy bien, Jordi, ¿me das tu nombre completo, por favor, Jordi? Osorio Lord Jordi Luciano. Osorio, Loor, Jordi, Luciano. Sí. Listo. A ver, ¿quién era el siguiente que había nombrado? Se me fue. Señor Parra, Julio. Julio, ¿puedes ayudarme con otro concepto? Buenas noches. ¿Puedes ayudarme con otro concepto de microeconomía? Sí, tengo una que analiza el comportamiento de la Julio, no sé si me escuchas. economía en su conjunto, por lo general, el funcionamiento de la economía de un Ya. Julio, si podrías apagar el video para de repente poderte escuchar mejor, porque no ¿Sí me escucha ahí, profe? Ahí te escucho mejor. Hola. Dale, vamos. Profe, ¿ahí me escucha, digo? Ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Sí, disculpe. Dije que tenía uno de OKEA, que dice que es el estudio de grupo de personas y de empresas, y del modo en que sus interacciones a través de los mercados determinan la actividad económica agregada de un país o de una región. Ya. ¿Ese es de micro o de macro? De macro. Ya, queremos el de micro. Ayúdame con el de micro. Ah, ya. El de micro, tengo una que dice parte de la economía que estudia el comportamiento de unidades económicas, familias y empresas. Muy bien, nuevamente resalta el tema individual, unidades económicas, familias y empresas, ¿no? Muy bien, ya vamos a entender por qué nos mencionan esto. Perfecto. Entonces, acá cuando ustedes escuchen el tema micro, generalmente, de una vez les voy mencionando, ¿no? Lo micro se relaciona siempre con empresas. Puntualmente, cuando escuchen el término micro, es un análisis económico, pero que se realiza básicamente y está relacionado con las empresas. Ya, la micro y la macro estudian exactamente lo mismo. Se refieren o buscan estudiar exactamente lo mismo, buscan explicar exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que buscan explicar? Cómo se relacionan los agentes económicos, ¿no? Y en esa relación, cómo producen, cómo consumen y cómo distribuyen. Pero usted me dirá, pues si producen, si estudian, si ambas ramas de la economía estudian lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia va a estar en el enfoque que se le da. Mientras que la micro hace un enfoque individual de esta interacción entre los agentes económicos, la macro hace un enfoque conjunto o agregado. Entonces, ahí ya comienzan a marcar la diferencia. Ya les voy a plantear ejemplos puntuales de
de cómo podemos entender esta diferencia. Entonces, repito, con relación a micro, varios de los compañeros que han presentado sus conceptos hacen referencia a que la micro es básicamente el estudio de empresas, individuos, y cómo estos se relacionan con el mercado y en el mercado, ¿no? Eso implicaría la microeconomía. Muy bien, y para cerrar con dos participaciones más por el momento, vamos con la señorita Rosero, y luego va Mario. Pero ustedes me van a ayudar con el concepto de macro. Buenas noches. Macroeconomía parte de la ciencia que estudia aspectos globales de la economía, como los ciclos, los crecimientos, la inflación o el empleo. Es decir, que en cuenta incluyen el nivel de la renta nacional, el consumo, el ahorro, además de que se contrapone la microeconomía porque ella busca y estudia el comportamiento de los consumidores. Muy bien, aquí ya Yulisa nos trae un concepto que es bastante interesante, donde ya nos muestra inclusive la diferencia, ¿no? Era justo lo que yo les mencionaba. Ambas estudian exactamente lo mismo, la diferencia está en el enfoque, en cómo se va a enfocar esta interacción entre agentes económicos. La macro lo hace de manera agregada o conjunta, mientras que la micro hace un enfoque individual. Les pido que me tengan un poquito de paciencia para ya poder, más adelante, poder definir exactamente y van a entender claramente la diferencia entre estas dos ramas de la economía. Muy bien, y Mario, perdón, antes de ir con Mario, ¿me repites tus dos nombres y tus dos apellidos, por favor, Yulisa? Rosero Olivares, Yulisa Yaritza. Rosero Olivares, Yulisa Yaritza. Perfecto. Muy bien, ahora sí, Mario. Buenas noches. Ya, Mario. dice. Muy bien, ayúdanos con un concepto de macroeconomía que tengas tú. Ya dice. La macroeconomía es el estudio del comportamiento de la economía como un todo. La macroeconomía examina las fuerzas que afectan simultáneamente a muchas empresas, consumidores y trabajadores. Muy bien, la macroeconomía nuevamente resalta el tema del análisis de todos estos agentes económicos, pero de manera agregada. Muy bien, bueno, puliendo entonces esto, quiero construir un concepto de economía con ustedes. Si a mí me preguntan qué es, y vamos luego a entender o a definir los conceptos de micro y de macro, ¿de acuerdo? Vamos primero construyendo el concepto de economía. En primer lugar, la economía es una ciencia social, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia? Porque lógicamente implica conocimiento. Lo contrario a ciencia implica ignorancia. Es simplemente información no estructurada. Entonces la economía implica conocimiento. Y al ser una ciencia, esta ciencia, existen teorías, existen métodos, existen modelos que justamente se comprueban y que le dan base a la existencia de esta ciencia. Entonces es una ciencia, pero no es una ciencia cualquiera, es una ciencia de tipo social. ¿Por qué? A ver, perdón, Mario, perdón, Mario me pide que le anotemos el nombre a Mario, por favor, Mario Maldonado. ¿Cuál es tu otro apellido, Mario? Maldonado Tomalá Mario Ariel. Gracias. Maldonado Tomalá Mario Ariel. Ya, perfecto. Disculpen por la interrupción. A ver, les decía que la economía entonces es una ciencia. Es un conjunto ordenado, racional y sistemático de conocimiento. Hay teorías, hay principios, hay leyes que obviamente están demostradas y le dan base sólida a la existencia de esa ciencia, ¿no? Es conocimiento comprobado. Eso implica de que sea una ciencia. Pero es una ciencia dentro de todas las clasificaciones de la ciencia que ya más adelante también se las voy a mostrar de manera rápida. Esta ciencia particularmente es de tipo social. Varios de los conceptos que ustedes mencionaban hacían referencia a que estudia, esta ciencia estudia el desempeño del hombre en sociedad, analiza las sociedades, ¿sí? Entonces, es una ciencia social precisamente por eso, porque lo que le interesa a la economía es entender cómo los grupos sociales, cómo los grupos de personas interactúan y se generan, lo que más adelante vamos a ver, son fenómenos dentro de la economía. Entonces, en primera instancia es una ciencia de tipo social,
Repito, porque tiene que ver con el desempeño del hombre en sociedad. Y esta ciencia social se diferencia de otras ciencias sociales, como por ejemplo la política, como por ejemplo el derecho, como por ejemplo la sociología, porque la economía puntualmente, esas otras ciencias que mencioné son ciencias también sociales, pero la economía puntualmente lo que le interesa es estudiar fenómenos que se generan con relación a la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Repito, es una ciencia de tipo social, porque estudia el desempeño del hombre en sociedad, y puntualmente lo que le interesa es entender fenómenos que están relacionados con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. A la economía le interesa justamente poder entender cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consumen los bienes y servicios. Ahora, recuerden ustedes lo que también les decía, que esos bienes y servicios tienen como finalidad satisfacer necesidades. Y esos bienes y servicios son producidos con recursos que obviamente son escasos. Y en esa parte también está lo que les mencionaba, de que es uno de los principales problemas que busca atender la economía, que es cubrir estas necesidades ilimitadas con recursos que son escasos. Es una de las principales cosas que estudia la economía. Entonces, si les repito el concepto que podríamos idearlo, más adelante lo van a tener también en una diapositiva, pero en esencia lo que quiero que ustedes tengan claro es que la economía es una ciencia, y al decir ciencia, conocimiento ordenado, racional y sistemático, conocimiento comprobado. Pero es una ciencia ¿de qué tipo? Social. Y me pregunto ¿por qué es social? Porque estudia el desempeño del hombre en sociedad. ¿Qué desempeño? ¿Qué cosa estudia de la relación del hombre en sociedad? Puntualmente las formas como producen, cómo distribuyen y cómo consumen. ¿Qué cosa? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios tienen o se forman o se elaboran con la finalidad de que vayan a cubrir necesidades. Si yo trato de concretar la idea principal de lo que atiende la economía, o la principal preocupación de la economía es cubrir necesidades que son ilimitadas con recursos que son escasos. ¿Sí? Ya, muy bien. Tanta majadería que he dicho, ¿verdad? A veces ustedes dirán, bueno, suena bonito, pero ¿qué significará todas esas cosas que usted mencionó? ¿Sí? Creo que lo de ciencia está claro. Sabemos que es un conocimiento ordenado. Lo de social también me queda claro. Quizás lo que no me quedó claro es el hecho de que sea un fenómeno, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un fenómeno? ¿Qué se puede entender como un fenómeno? ¿Alguien que me pueda decir qué sería un fenómeno? Pero sin googlear, o sea, lo que conozcan como fenómeno. ¿Qué sería un fenómeno? Algo que no es normal. Algo que no es normal, algo que es poco común. Perfecto, Julio. Algo que no es normal, algo que es poco común. Eso implicaría un fenómeno, ¿verdad? Entonces, si me dicen que la economía estudia fenómenos relacionados con la producción, distribución y consumo, profe, ¿puede darme algún ejemplo que me permita entender esto de fenómenos relacionados con producción, distribución y consumo? Perfecto. Les voy a dar varios ejemplos. Miren, no sé si ustedes alguna vez han viajado hacia la sierra. Generalmente cuando viajan a la sierra, cuando pasan por Babahoyo, pasan por Quevedo, hay unas bananeras, ¿verdad? Ahí hay bananeras. Anteriormente, hace muchos años atrás, usted pasaba por ahí y cuando pasaba a la vereda del camino, al pie del camino, usted encontraba cerros de plátano botado ahí. Yo recuerdo que era muchacho y una vez me bajé y quise ver, bueno, quiero saber por qué botan ahí el plátano, ¿no? Entonces me bajé y obviamente usted veía el plátano, algunos que estaban de repente por la misma fruta, la formación no se partió o tenía pintitas, como era producto de exportación, tenía pintitas negras, ya, o alguno había ya comenzado a madurarse o tenía un pequeño corte o alguna cosita que le generaba como una especie de efecto que no se lo aceptaba en exportación, ¿no? Entonces, ya cuando entré a analizar el tema este de fenómenos, yo decía, bueno, si la economía es una ciencia que busca el uso adecuado de los recursos, el mejor uso de los recursos, con la finalidad de que esos recursos cubran las necesidades, me preguntaba por qué se botan estos recursos, es decir, ese alimento. Si usted veía uno de esos plátanos, lo más seguro es que cualquiera de nosotros lo cogía, lo lavaba, lo pelaba
y podía tener comida. Si no tenía nada que comer, podía comer con eso y sobrevivir el día. Pero la pregunta era ¿por qué lo botaba? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser posible que existiendo hambre, existiendo necesidad de alimentos, esa producción sea desperdiciada, ¿no? Y ahí aparecen fenómenos como, por ejemplo, el precio de los productos, ¿no? El aumento y la disminución del precio de los productos. Yo me pregunté en algún momento por qué el productor bananero lo botaba. Antes lo botaban, actualmente ya no lo botan. Antes lo botaban al pie del camino porque era más barato botarlo ahí, porque de lo contrario, si por más buen corazón que tenía el empresario, era producción que, si por ejemplo él tenía que llevarla al pueblo más cercano, necesitaba gastar en un camión, necesitaba gastar en una persona que estuviera haciendo todo ese trabajo, una persona que estuviera entregando ese producto en la ciudad, y eso le representaba mayor costo, ¿no? Y adicionalmente podría ser que el señor también vendiera parte de su producto en la localidad más próxima, y al mandar este producto de rechazo, al llegar ahí, lo que sucedía es que al haber mucho producto, ustedes saben que generalmente cuando hay mucho de un producto, el precio de ese producto comienza a bajar. Y se produce esa situación de variación en los precios, ¿no? Entonces, cosas como esas son las que trata de explicar la economía. Cómo, existiendo necesidad, no se utilizan plenamente los recursos. Muy bien, si no me comprendió con esto, voy con otro. De aquí, de todas las personas que están aquí, ¿cuántos trabajan? ¿Todos trabajan? ¿Todos trabajan? Muy bien. ¿Hay alguien que no esté trabajando ahorita? Alce la manito que me diga. No le voy a dar empleo, ¿no? Pero dígame quiénes no están trabajando. ¿Quién no está trabajando? A ver, orgullosamente, dígalo, no es ninguna vergüenza. Muy bien. Está Cristian, me dice que él no está trabajando. Muy bien, Mario también no está trabajando. Melissa tampoco trabaja. Mayerly también me dice que no trabaja. Y me dice Alberto también que no trabaja. Muy bien. Podemos ver que hay 6 compañeros acá que no están trabajando. Yo los veo a los chicos y los veo completos. Veo gente sana, veo gente completa, veo gente que tiene todo lo necesario para poder constituirse en fuerza de trabajo. Muy bien, de aquellos que no están trabajando, cuéntenme, ¿por qué no trabajan? ¿Pueden explicarme por qué no trabajan? ¿Alguien que me pueda contar por qué no está trabajando? Todos pasan los 18 años acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya creo que vamos por los 19 o 20 por ahí. ¿Vas por 23? 30, no importa. Yo voy para los 50 y sigo pregando en esta tierra. Así que tranquilo, no importa indistintamente la edad. A ver, ¿por qué no trabajan, chicos? ¿Qué pasa? ¿Alguien que me pueda contar su situación de los chicos que levantaron la mano? Buenas noches. Hola. Bueno, en mi caso sí estaba trabajando, solo que hicieron un recorte de personal y la empresa cerró. Pero ya Muy bien. estamos en búsqueda de un nuevo trabajo. ¿En qué empresa trabajaban? Trabajaba en call center. Por los Call center. estudios pues, siempre se opta por buscar algo de medio tiempo para que no interfieran en las horas laborales como en las horas de estudio. Perfecto. ¿Te va a resultar fácil ubicarte? Teniendo la experiencia, sí. Sí, resulta fácil ubicarte. Ajá. Muy bien, muy bien. Pero te ha tomado tu tiempo todavía, ¿no? Claro, o sea, porque a veces cuando uno estudia tiene que elegir entre estudiar o trabajar. Entonces, por Claro. eso es algo que uno opta por buscar un trabajo de medio tiempo donde no interfieran las horas. Pero sí, por lo general los trabajos de medio tiempo se consiguen muy fácilmente. Muy bien, pero tienes el deseo de trabajar, pero siempre hay algo que evita ese momento perfecto para poder obtener un nuevo trabajo. Perfecto, Claro, muy bien, existen contratiempos en realidad. muy bien, perfecto. Muy bien, ¿alguien más que me pueda contar por qué no está trabajando? Son bien tímidos ustedes, ¿eh? Qué difícil es motivarlos. Vamos, ¿alguien más que me pueda contar por qué no está trabajando? ¿Qué tal, Mario, si me cuentas por qué no trabaja? Buenas noches. Bueno, ¿Has yo buscado trabajo? sí busqué antes de entrar como para ver cómo me acomodaba con lo que era el trabajo y el horario, pero no encontré. Y también estoy acá en Manabí y como mi familia está en Guayaquil, entonces yo me quedo en la casa de acá. Perfecto, muy bien, pero tienes todo el deseo de trabajar, ¿verdad? Todos los chicos que están acá, creo que todos aquellos que están desempleados necesitan un trabajo justamente por conseguir recursos.
Lo que quiero decir con esto es que si usted nuevamente toma a los compañeros y conversa con ellos, se va a dar cuenta que son personas capaces, se van a dar cuenta que algunos tienen experiencia, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué, siendo factores de producción, no se encuentra siendo plenamente utilizado? Si se supone que la economía me dice que yo debería utilizar esos recursos de la manera perfecta, la manera más óptima para generar el mayor beneficio en la sociedad. Entonces, un call center sirve para dar apoyo, por ejemplo, a una empresa para cuestiones de ventas. O sea, necesitan las empresas vender porque habiendo una persona que pertenece a un call center, no la están utilizando, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo utilizan? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, Mario también de repente por ahí tiene experiencia, no sé, Mario tiene conocimiento en la fabricación de algún tipo de producto especial, ese producto lo requiere el mercado, pero resulta que Mario, a pesar de tener ese conocimiento, esa capacidad de poder generar ese producto, elaborar ese producto, no lo están contratando. La pregunta es ¿por qué? Al igual que en los alimentos que nosotros vimos, estos alimentos que se botaban al pie de la carretera, ¿por qué habiendo necesidad, esos recursos no eran plenamente utilizados? Y es ahí donde surgen estos fenómenos. En el caso de estos jóvenes, son cifras o pasan a formar cifras, su realidad es lo que se conoce como el fenómeno del desempleo. ¿Por qué fenómeno del desempleo? Por el simple hecho de que se supone que todos los recursos en la economía deberían ser utilizados para poder generar producción. Pero ¿qué está sucediendo? Que hay recursos perfectos que están en la economía, pero que no están siendo utilizados para poder generar esa producción. Y ahí se produce el fenómeno del desempleo. Entonces, cosas como esta, que yo les menciono, son las que justamente estudia la economía o trata de explicar la economía. ¿Por qué se producen estos fenómenos? Entonces, esos fenómenos se van a producir cuando se produce, cuando se distribuye o cuando se consume. ¿Qué cosa? Bienes y servicios, ¿no? Entonces, creo que era la palabrita que me faltaba explicar dentro del concepto, ¿no? Entonces, repito, si quiero cerrar ya con un concepto de economía, es una ciencia social que lo que le interesa es poder entender o explicar o estudiar fenómenos relacionados con producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ese es el gran concepto de economía. ¿Qué es una cosa de mucho interés o cuál es el punto principal que le quita el sueño a los economistas? Es tratar de cubrir necesidades que son ilimitadas con recursos que son escasos, ¿sí? Y de esa manera yo podría construir lo que creía que sería el concepto más básico de economía. Esto que les expresé, lo más seguro es que reúne gran parte de las cosas que ustedes pudieron ver en todos los conceptos que anteriormente revisaron, ¿ya? Muy bien, ¿se entiende lo que es economía? ¿Se comprende ya? ¿Sí? ¿Han tenido anteriormente clases de economía en algún otro módulo de su carrera? No, es la primera vez que estamos viendo este concepto. Bueno, si es la primera vez, ¿se comprende? ¿Se entiende? Si yo le pregunto eso en el examen, ¿va a poder definirlo? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, belleza, muy bien, qué hermoso. Esa es la actitud. Perfecto, hemos entendido entonces el concepto de economía. Ahora, ustedes también me decían que bueno, la economía no queda ahí, la economía tiene dos grandes ramas, y estas dos grandes ramas son justamente la micro y la macro. Como yo ya les había mencionado, ambas estudian lo mismo. En la economía hay algo que se conoce como agentes económicos, ¿sí? Y estos agentes económicos son generalmente elementos que aparecen en cualquier economía y que son los que interactúan entre ellos y generan producción. Ya lo vamos a ver más adelante cuando revisemos lo que es el flujo circular de la actividad económica. Pero estos agentes económicos, que son las familias, las empresas y el Estado, generalmente se relacionan entre ellos y surge la actividad económica, ¿sí? Entonces, la micro y la macro estudian estos agentes económicos, estudian lo mismo. Pero usted me dirá, como yo también le mencioné, le digo, profe, ¿cómo es que estudian lo mismo? Entonces, ¿para qué las dividen en dos ramas? Lo que le decía es que la diferencia está en el enfoque. Y al decir que la diferencia está en el enfoque, es que la micro hace el análisis de estos agentes económicos de manera individual, mientras que la macro hace el análisis de estos agentes económicos de manera conjunta o agregada, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Ahora sí, tratemos de entender qué significa esto. Y para poderle explicar qué significa esto, le voy a poner un concepto, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagine que yo quiero analizar una empresa que elabora zapatillas y que se encuentra en Pascuales, ¿ya? Entonces, esa empresa que elabora zapatillas y se encuentra en Pascuales,
Esa empresa obviamente se relaciona con sus consumidores, se relaciona con otras empresas y se relaciona inclusive hasta con el Estado, ¿sí? Con instituciones del Estado. Yo podría analizar con relación a esa empresa, por ejemplo, el nivel de empleo que genera. Y es sencillo poder saber cuánto empleo genera, simplemente viendo cuántas personas tiene contratadas. Podría ser el empleo que genera, ¿no? El directo me refiero, porque también podría pues, generar empleo indirecto. Pero directamente, si quiero saber sobre el empleo que genera, veo el número de personas que está contratada. Si quiero saber el nivel de endeudamiento de la empresa, por ejemplo, puedo ver cuántos créditos tiene y el monto de esos créditos, ¿sí? Si puedo ver si sus precios están subiendo o bajando, el precio de sus productos, eso también lo puedo analizar y podría analizar justamente cómo han cambiado en el año o en los 2 años anteriores el precio de los productos que elabora esta empresa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que este enfoque es puntualmente el micro, tiene que ver con generalmente una empresa y cómo esa empresa se relaciona con otros agentes económicos. Y al analizarlo así de forma individual, el enfoque que estoy aplicando es un enfoque microeconómico. El enfoque macroeconómico cambia en el sentido de que ahora ya no hago un análisis individual, sino que hago de manera conjunta o agregada el análisis. La información que voy a tener o que voy a tomar es ahora conjunta o agregada. Usted me dirá, profesor, hasta lo micro medio le entendía, pero esto de macro ya no le comprendo. Muy bien, le pongo un ejemplo. Recuerde usted que yo le decía primero, voy a analizar esta empresa que produce zapatillas en Pascuales. Ahora imagine que yo no voy a analizar solamente esa empresa, sino que voy a analizar todas las empresas que producen zapatillas que están en Pascual. Imagine que sean 10. Ahí ya agregué, ¿no? Entonces veo la producción de zapatillas en Pascual. Y yo digo también, bueno, no quiero analizar solamente la producción de zapatillas en Pascuales, sino que quiero también analizar la producción de empresas que elaboran zapatillas que están en Pascuales, que están en Daule, que están en Guayaquil, y quiero saber cuánto es toda esa producción, ¿no? Entonces, hago todo esto, toda esta agregación de información. Y de repente usted también podría decir, bueno, no me interesa solamente la producción de zapatillas, me interesa también la producción de cualquier otro bien, por ejemplo, de sillas, de ventiladores, de teléfonos, ¿ya? Y agrego también esa producción. Y no solamente de bienes, sino también de servicios. No solamente de Guayaquil, sino de todo el cantón de Guayaquil, perdón. Analizo también con todo lo que es la provincia del Guayas, con todo lo que es la región costa, con todo lo que es el Ecuador. Entonces, ahí cambia el tema porque estoy haciendo un análisis macro que implica un análisis agregado conjunto, ¿sí? Entonces, cuando yo agrego información, cuando agrego todos estos agentes económicos, el enfoque cambia y el enfoque puramente se vuelve macroeconómico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, entonces yo podría ver desde lo micro la cantidad de productos que elabora esa empresa, pero desde la perspectiva macro yo puedo ver un indicador que es el Producto Interno Bruto, que habla de toda la producción, y esa producción no solo de bienes, sino de servicios que se produce en toda la economía ecuatoriana. Si ves la diferencia, en uno estoy analizando exactamente lo mismo. En el uno la producción, pero solamente una empresa, mientras que en el otro analizo la producción, pero de todo lo que se genera en una economía. Esa es la diferencia del enfoque. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, Profesor, ¿podría repetir esa parte? Lo último que dijo. ¿Cuál de todas? Lo último que... Ahí está, se me fue. A ver, miren, lo que yo les decía es que, por ejemplo, puedo analizar la variable producción, ¿no? Entonces, cuando yo veo la producción de la empresa, sé que simplemente voy a tomar las unidades que produce esa empresa. Si yo veo la producción a nivel nacional, esa producción implica no solo bienes producidos por las empresas de zapatillas, sino todos los bienes, todos los servicios, no solo de ese cantón, sino de todo el Ecuador. Eso es información agregada o conjunta. Entonces, en el uno estoy aplicando un enfoque macroeconómico y en el otro estoy aplicando un enfoque microeconómico. Si, por ejemplo, quiero ver nivel de endeudamiento de esa empresa, veo solamente los créditos que tuvo esa empresa. Cuando usted ve la variable de endeudamiento a nivel nacional, por ejemplo, usted ve tanto la deuda pública como privada, ¿sí? Y ve la deuda pública y privada de todas las instituciones o todas las
empresas e instituciones públicas, privadas que están dentro de la nación. Entonces ahí lo que hace es agregar información, ¿ya? Es como más o menos ver la nota de un solo sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, muy bien, voy a analizar las calificaciones de Mayerly. Y veo que Mayerly tiene el promedio en economía, tiene 9, ¿ya? Pero de repente analizo la calificación agregada del curso y veo que el promedio de calificación que tiene el curso en sí está alrededor de 5, ¿no? Entonces, si ven, estoy haciendo un análisis micro solamente tomando un sujeto, mientras que en el macro analizo todo el conjunto del sujeto, ¿ya? Es ahí donde está la diferencia. Pero en la micro hago un análisis puntual, generalmente que tiene que ver con empresas, y en la macro hago análisis agregados o conjuntos que tienen que ver generalmente con grupos o sociedades más grandes, ¿no? A la micro se la conoce también como la teoría de precios, porque justamente los precios se relacionan o son una de las variables más importantes dentro del análisis microeconómico. A la micro siempre la voy a ligar con empresas. A la macro se la llama, por el contrario, teoría económica, ¿sí? Y a la macro, generalmente, como les decía, yo veo unidades económicas más grandes, como cantones, provincias, regiones, países. Eso es un análisis, o eso es un enfoque más macro. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver si se comprende de manera clara. A ver, les voy a hacer una pregunta que puede ser una pregunta tipo examen. A ver. Muy bien, si estoy analizando, por ejemplo, la producción de agua de coco en La Aurora, de la empresa El Coquito Loco. Muy bien, y quiero saber cuántas unidades produce El Coquito Loco que está ubicada en La Aurora. Eso es un enfoque, hago un enfoque micro o un enfoque macro para poderlo entender. Enfoque micro. Micro. ¿Por qué? Solo se enfoca en empresas de compra. Muy bien, porque en este caso solo me enfoco con esa unidad y las relaciones que tenga con otros agentes económicos, ¿de acuerdo? Muy bien, si quiero analizar la producción de todas las empresas que elaboran, que producen agua de coco en botella, que están en La Aurora, ¿es un enfoque micro o es un enfoque macro? De todas las empresas que elaboran eso en La Aurora. Macro. Enfoque macro. Macro. ¿Por qué? Porque ahí no solamente tengo un agente, sino que estoy agregando varios agentes económicos, varias empresas que se dedican a la producción de esto. Ahora, imagine que analizo una empresa, quiero saber el nivel de endeudamiento que tiene una empresa que exporta banano que está en Machala. La bananita loca, a ver. Muy bien, la bananita loca que exporta en Machala banano, quiero saber el nivel de endeudamiento que tiene esa empresa. ¿Enfoque micro o enfoque macro le aplico? Enfoque micro. Enfoque micro. Muy bien. Y si quiero saber toda la exportación de banano que se genera en la ciudad de Machala, ¿qué es? ¿Enfoque micro o enfoque macro? Enfoque Macro. macro. Muy bien. Perfecto. Entonces, creo que por ahí podemos tener ya una idea de por qué las diferencias, ¿no? Entonces, yo podría analizar las mismas cosas, pero la diferencia va a estar en el enfoque en que se aplica, ¿ya? A ver, pregunta para niños inteligentes. Una empresa grande, tan grande como Microsoft, produce servicios, ¿ya? Es tan grande como un país, genera tanta producción quizás como un país del tercer mundo. ¿Qué enfoque le aplico, micro o macro? Macro. Macro. Macro, micro, ¿cuál mismo? Este nivel sería macro. Sería macro, otros dicen que es micro. En realidad ahí hay una delgada línea fina, ¿no? Y es un elemento que siempre ha habido o siempre ha sido de discusión. Una economía que produce tanto como una empresa que produce tanto como la economía de un país, ¿qué enfoque le aplico? Micro o macroeconómico, ¿no? Inclusive esa empresa podría tener filiales en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Qué enfoque le aplico? Hay algunos economistas que dicen que al estar relacionado con una empresa, al ser una unidad productiva, aunque sea gigante, el enfoque es puramente microeconómico. Y hay otros que dicen que el tratamiento podría ser macro. En realidad hay una disyuntiva, pero en lo personal yo considero, siempre me he guiado, por lo menos así me enseñaron a mí,
que generalmente cuando se relacione con una empresa, eso lo analizo desde la perspectiva microeconómica, por más grande que sea la organización. Hay empresas que producen tanto y no solamente tienen una línea de producción, sino varias y en diferentes partes del mundo, ¿no? Y como les decía, son tan poderosas como la economía, o su economía es tan poderosa como la economía de cualquier país. Pero, indistintamente, implica un ente de producción. Es una empresa y por ende el enfoque que creería que sería el adecuado es un enfoque microeconómico. Bueno, ¿se comprende las diferencias micro, macro y economía? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Alguien que le quede alguna duda? Todo esto va al examen, ¿no? Por eso es importante que me digan si comprendemos todo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, voy a mostrarles algo del material que ustedes van a tener en su plataforma. Se ve, ¿verdad? Ya. A ver. Muy bien, esto es el material que ustedes van a ver. Y se lo explico para que puedan leerlo y puedan digerirlo, ¿no? Bueno, yo trabajo con esto se denomina mentefacto. Les voy a explicar primero un poquito lo que es un mentefacto y necesito que lo razonen conmigo. ¿Alguien sabe lo que es un mentefacto? Mentefacto conceptual. Hay diferentes tipos de mentefactos, pero este es un mentefacto conceptual. ¿Alguien ha escuchado esa majadería? ¿Saben qué es? ¿Nadie? Bueno, no importa. Vamos a aprender eso en esta noche, si no lo conocen. Voy a tratar de explicarles, y esta explicación se las hago para que puedan leer la información que está en el mentefacto. ¿Ya? Para mí, en lo personal, es una herramienta muy interesante, porque yo he visto niños de 7, de 8 años dar clases magistrales leyendo simplemente o sabiendo cómo leer un mentefacto. Y si uno construye un mentefacto, es una herramienta de bastante... me permite organizar mucho un concepto, me permite entenderlo claramente y fundamentarme en varios autores para poder construir el concepto mío propio. Permítanme hacer unas cositas aquí, solo para que ustedes puedan ver. Bien. Miren, este cuadrito que está acá va a ser mi concepto central, ¿de acuerdo? Generalmente ese concepto central está englobado por un concepto superior, que es el que está acá arriba, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejercicio. Primero quiero que sepan qué significa cada parte. Entonces aquí voy a colocar mi concepto central, donde está en amarillo, y ese concepto central está englobado por un concepto superior. De este lado de acá, yo voy a colocar otro concepto que no es igual al concepto central, pero está englobado por el concepto superior, ¿sí? Es decir, voy a colocar aquí, voy a colocar un concepto que no es igual al concepto central, pero sí está incluido dentro de un concepto superior, que también engloba este concepto que yo estoy explicando, ¿no? A este lado se le llama negación, a este lado, o esta parte de este concepto superior se le llama isoordinado, que en cristiano simplemente significa que en relación de orden es superior. Usted puede ver acá unos cuadritos, ¿verdad? Estos cuadritos vienen a ser como los tipos, clasificaciones o divisiones. A estos de aquí se les denomina isoordinadas. En cristiano simplemente significa que en relación de orden están por debajo de este concepto que estoy explicando, ¿sí? Y de este lado, este cuadro grande, en realidad es un paréntesis donde se colocan aquí las principales características del concepto que quiero explicar, que es el concepto central, ¿ya? Más probable es que con todo lo que he dicho no me comprendió, así que vamos a tratar de ver un ejemplo, ¿ya? Imagine que yo quiero construir el concepto de hombre. Hombre. Se aprecia, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Quiero construir el concepto de un hombre. Dígame un concepto superior que englobe al concepto hombre. Humano.
Muy bien, un ser humano. Perfecto. De una. Humano, ¿verdad? Muy bien. El hombre es parte de los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acuérdense, este es el concepto superior, engloba este concepto central, ¿sí? El concepto de hombre está englobado dentro del concepto ser humano. Muy bien, acá ¿qué era lo que colocábamos? ¿Se acuerdan? Esto le denominamos la negación. ¿Qué era lo que colocábamos aquí? Algo que tiene que ver con humano, pero no con hombre. Perfecto, algo que tenga que ver con ser humano, pero que no sea un hombre. ¿Qué podría ser? Una mujer. Perfecto, muy bien, una mujer. ¿Sí? Entonces, se entiende claramente aquí lo que voy a colocar. Es otro concepto que si bien está englobado dentro de este concepto superior, que es humano, pero que sea distinto al concepto central. ¿Sí? Y la mujer también es un ser humano. ¿Sí? Hombre, mujer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puedo clasificar a los hombres de alguna manera? ¿Se los podría clasificar? Sí. ¿Qué clasificaciones podríamos tener con relación a un hombre? A ver. Mentirosos. No. Mentirosos. Hable en serio. Comenzaron. Ya yo, profe. Comenzaron a discriminarnos. A ver, clasificaciones de hombres. No, mentirosos. Guapos. Comenzaste vos también. A ver, ¿cómo clasifican los hombres? ¿Cómo podemos clasificarlos? Por A su ver. color de piel se puede. Muy O bien, sea, sus características. de repente por razas, ¿verdad? Razas. Muy bien, ¿qué más? Las Otra. creencias. ¿Por cuál? Creencias. Por frente. No, la edad. Creencias. A la edad. Edad, muy bien. Por la edad, perfecto. ¿Qué otra clasificación podríamos tener de hombre? Por razas, por edad, ¿por qué más? Por creencias. Ya, y así una serie de clasificaciones, ¿de acuerdo? Se me fue una de más. ¿Ya? Indistintamente lo que quiero hacer con ustedes aquí es que comprendan que en la parte de aquí abajito yo voy a poner los tipos, voy a poner las clasificaciones, las divisiones que podrían haber con relación al concepto central, ¿no? En este caso estoy poniendo diferentes formas de clasificar, ¿no? Podrían haber otros criterios que podría utilizar, pero aquí abajo van como clasificaciones, divisiones, tipos. Y de este lado, como les decía, voy a poner características de un hombre, ¿ya? Entonces, esas características justamente me permiten a mí formar el concepto, ¿ya? Que me va a permitir a mí entender qué es un hombre. Entonces, ¿qué características son propias de un hombre? ¿Qué características son propias de un hombre? A ver, ayúdenme. ¿Ninguno? Cabello corto. No, bueno, no. Yo ando con el cabello largo. Caballeros. Caballero, ya comenzó a lanzarse flores el otro. Características de un hombre. ¿Cuáles son características propias de un hombre? ¿Qué hace La que un voz. hombre... Muy bien. El tono de voz, perfecto. Aunque hay mujeres que a veces gritan más que uno. De repente puede ser el tono de voz. Es más aguda comparado con la de una mujer. Perfecto, muy bien. Tono de voz. ¿Qué otra cosa podría distinguir a un hombre con relación a una mujer? Uñas cortas. ¿Está bien? ¿No? Sí. La estatura. He visto No, guitarristas porque que hay tienen mujeres uñas ahí. largas. Ah, bueno, sí. Ya. De repente la masa muscular de un hombre, ¿no? Un hombre tiene más masa muscular comparado con una El mujer. vello corporal. Muy bien, perfecto. El vello corporal también podría ser una característica propia de un hombre. La gestación. El hombre no puede gestar, la mujer sí. ¿Sí? Ya, y así lo que voy a poner aquí puntualmente son las características que me permiten a mí poder describir este concepto, ¿no? Entonces, si yo pudiera, ya tuviera toda la información aquí, yo diría que el hombre es un tipo de ser humano distinto a la mujer porque no puede gestar, porque tiene mayor masa muscular, porque tiene mayor fuerza, porque tiene mayor cantidad de vello facial, y todas las cosas. Y digo también que los hombres podrían ser clasificados por razas, por edad y por creencias, ¿no? Entonces, eso es una forma de cómo organizar un concepto. Si ustedes lo aplican al concepto de economía, con los conceptos que ustedes encontraron, podrían tener su propio concepto. Esto es interesante, no solo para que lo apliquen aquí,
esto también es bueno que lo puedan hacer en las tesis. En las tesis ustedes podrían describir esos conceptos de las palabras más importantes, presentarlo de esta manera, y eso en sí sería un aporte de interés para la investigación, ¿no? Porque ustedes estarían definiendo un concepto propio, porque esto no lo escribe, si bien es cierto, se fundamenta en información que pueden haber presentado otros, pero es de su autoría, está creando algo propio, ¿no? Bueno, es un aporte pequeñito que les doy. Bueno, pero esta majadería que les enseñé es para justamente poder entender, poder leer la información que les voy a pedir que lean. Esta información va a estar subida en su plataforma para que la puedan revisar. Entonces, por ejemplo, aquí yo les decía que todo partía, me interesaba poder entender lo que era economía, y aquí puntualmente lo que me interesaba era explicar que la economía es un tipo de ciencia, ¿no? Diferente a la ignorancia, la ciencia porque justamente es un conjunto de conocimientos organizados, sistemáticos, racional y verificable. Las ciencias, ustedes pueden ver que se clasifican en formales y en ciencias fácticas. Si yo bajo un poquito más, bueno, esta es la forma como se escribe un mentefacto, ¿no? Aquí está lo que les decía, las exclusiones, la disordinada, la infraordinada, ¿sí? Es la forma como se lee el mentefacto. Si bajo un poquito en el mentefacto, habíamos explicado primero, estamos explicando el concepto de ciencia, ahora voy a explicar las ciencias fácticas, ¿no? Entonces, las ciencias fácticas son diferentes a las ciencias formales porque estudian los hechos, también son llamadas ciencias materiales, no se contentan con procedimientos puramente ideales y simbólicos de la lógica para entender los hechos, requieren de la observación y la experimentación, trascienden los hechos, son analíticas, especializadas, claras, precisas, verificables y generales. Estas ciencias fácticas se dividen en naturales y sociales. Y aquí están las ciencias sociales, que son las que me interesan, ¿ya? Entonces, igualmente bajamos un poquito más en el mentefacto y llegamos a lo que sería el concepto de ciencias sociales. Ciencias sociales es un tipo de ciencias fácticas diferente a las naturales. ¿Por qué? No hay que ser un genio para entender que las ciencias sociales estudian ¿qué cosa? Hechos y fenómenos de tipo social. Estudian hechos y fenómenos que se producen en la sociedad. Estudian hechos y fenómenos que se producen en grupos humanos, ¿no? Esas ciencias sociales pueden ser la antropología, la psicología, la política, derecho, economía, administración y cualquier otra ciencia que tenga como objetivo estudiar el desempeño del hombre en sociedad. Entonces, dentro de esas ciencias sociales está la que me interesa, que es economía. Bajamos igualmente en el mentefacto y podemos llegar al concepto de economía, ¿no? Entonces, la economía, como ya habíamos dicho, es una ciencia social, diferente a otras ciencias sociales como el derecho, la antropología, la psicología, la política. ¿Por qué? Porque a la economía lo que le interesa es estudiar fenómenos, la palabrita que habíamos conversado, relacionados con los bienes y servicios en lo que respecta a ¿qué? A su producción, comercialización y consumo, ¿sí? La economía se clasifica en dos grandes ramas que son la microeconomía y la otra gran rama que es la macroeconomía. Seguimos bajando en el mentefacto, van a encontrar que ahora explicamos el concepto de microeconomía. Microeconomía es una parte de la economía, una rama de la economía diferente a la macroeconomía. ¿Por qué? Porque se le denomina también teoría de precios. Y lo que le interesa a la micro son actividades de mercado de las unidades económicas individuales. Puntualmente analiza a los consumidores, trabajadores, inversionistas, propietarios de recursos, empresas, entidades de gobierno. Eso es el enfoque o es lo que le interesa estudiar a la microeconomía. Ahora vamos a la otra gran rama que existe, que es la macroeconomía. La macroeconomía es una parte de la economía diferente de la micro. ¿Por qué? Porque a la macroeconomía se le denomina también la teoría económica y estudia las cantidades agregadas económicas. Estudia la economía en su conjunto. ¿Qué temas le interesa a la macroeconomía? El nivel de producción nacional, las tasas de crecimiento, las tasas de interés, el desempleo, la inflación, deuda externa, que generalmente son cosas que puede analizar la micro, pero la diferencia es que acá lo hacen de manera conjunta o agregada, ¿sí? Entonces, esta es información que ustedes van a tener en su plataforma, que me gustaría que la revisen y que simplemente lo que hace es reforzar lo que ya hemos visto. ¿Se comprende? ¿Se entiende?
¿Sí? ¿O no? Muy bien, Sí, se claro. entiende. Perfecto. Creo que hemos avanzado con 3 conceptos que son importantísimos para poder entender. Y a esta altura, entonces, usted sabe qué es micro, qué es macro, y más que nada sabe lo que es economía. Ahora entiende que usted, como administrador, si usted analiza la parte etimológica de la palabra economía, usted va a ver que justamente hace referencia a la administración, y usted es puramente un administrador, ¿no? Entonces, esta materia tiene mucho sentido para usted, porque aquí van a ver las bases que le permitan a ustedes entender cómo se administran los recursos puntualmente relacionados con la empresa, ¿no? Desde la perspectiva económica. De acuerdo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Se entiende, se comprende? ¿Está fácil, no está fácil? ¿Inquietudes? ¿Yo explico muy bien o ustedes absorben todo lo que digo? Y en ambas cosas me quedan dudas. Que no soy tan perfecto, ni ustedes tampoco son tan perfectos absorbiendo todo. ¿A alguien les tiene que haber quedado alguna duda? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Belleza. Muy bien. Hemos avanzado entonces con estos conceptos. Libro mi alma de cualquier dolor y responsabilidad al momento de tomar esto en los exámenes. He cumplido con ustedes y entiendo que ustedes tienen claros los temas, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, permítanme solamente tomar asistencia y con eso cerraríamos esta noche, ¿de acuerdo? Y antes de terminar, para la próxima clase necesito que ustedes hagan una pequeña investigación. No, esta investigación se asume que ya la tienen, ténganla ahí guardada porque voy a abrir el espacio para que lo puedan subir, ¿de acuerdo? Pero adicional a esta van a hacer otra investigación. Esta investigación tiene que ver, la próxima semana comenzamos a ver, la próxima clase comenzamos a ver lo que son conceptos de actividad económica, entender lo que son agentes económicos, vamos a entender también lo que es flujo circular de la actividad económica, y necesito que ustedes investiguen el concepto de necesidades. Quiero que busquen el concepto de necesidades y que puntualmente busquen algo que en la teoría del marketing se conoce como la pirámide de Maslow. Quiero que investiguen qué es la pirámide de Maslow, que tiene que ver con necesidades, obviamente, y que la lean, la entiendan y tengan a la mano esa información para poderla discutir. ¿De acuerdo? Lo repito, me interesa saber qué son necesidades y me interesa también saber o entender qué es la pirámide de Maslow, que se relaciona con las necesidades, cómo se conforma esta pirámide y qué explica esta pirámide. Eso quiero que investiguen para la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces antes de cerrar, permítanme pasar a asistencia, por favor, solamente un momentito. Profesor, la pirámide que se enfoca en las necesidades fisiológicas y biológicas del ser humano, ¿no? Correcto, En todo tiene orden que de ver con prioridad. todo eso. Muy bien, correcto, ya lo has leído, perfecto. Tiene que ver con eso. Bien. Déjenme cerrar esto. Cerrar esto, para poder tomar asistencia. Muy bien, ustedes son de Administración de Empresa, el 4-6, ¿verdad? No me equivoco en el Sí. curso. Correcto, muy bien. Vamos a pasar a asistencia, por favor, preste atención. Atención para que revise que le pongo la asistencia. No cometa algún perjuicio contra usted. Muy bien. Muy bien. Andrade. Andrade.
Andrade Ladines Aarón Mauricio. Avilés. Briones. Presente. Briones. Carriel Prieto. Presente. Muy bien. Ceballos Crespín. El ingeniero. Ceballos, gracias. Chalén. Chalén Olaya. Contreras. Presente. Gracias. Crespín. Presente, Crispín. Crespín. Claro, vamos a ver que igual hay que hay que tratar un poco. Jesús Crespo, por favor, ¿puede ser Presente. un momentito? No, no te estoy llamando todavía, tu micrófono, gracias. A ver, Crespín. Presente, Crispín. ¿Me escucha, profesor? Perfecto, ya. Ahora sí, Crespo Quintero. Presente, buenas. Farías. Presente. Feudo. Perdón, Feijó. Sí, Feijó. presente. Disculpe, es que estoy medio ciego, ya la edad. No se preocupe. Gómez Alvarado. Presente. Gómez Alvarado. Ok. González Reyes. González Reyes. Hualpa. Guamán. Guerra. Hermenegildo Congo. Ogacho. López Reascos. Se saltó Huacón. A ver, perdón. Huacón. Presente. Ogacho. ¿No? López Reascos. Luna. Sí, presente. Luna Ruiz, gracias. Maldonado. Presente. Martínez. Presente. Martínez Díaz, ¿de acuerdo? Sí, presente. Martínez Ramírez. Mera. Presente. Mero. Presente, profe. Mite. Presente. Presente, profe. Ok, perfecto. Morán. Presente, profesor. Gracias, señorita Morán. Moreno. Orozco. Osorio. Presente. Osorio. Loro, gracias. Parra. Parrales. Presente. Pazmiño. Herero. Pérez Castro. Jimmy. Rodríguez. Rosero. Profe, Rosero sí estaba, incluso participó, pero tuvo problemas de internet. Ok. Muy bien. ¿Alguien que no haya nombrado? A mí Sánchez. Sánchez. Mister Chalén Olaya está presente, pero no se le escucha. El Sánchez Salvatierras Suani, ¿no? Ani, sí, oiga, una cosita. Mi compañero Parra Julio, él me indicó que también se lo por internet, yo le escribí al interno. Él estaba intentando ingresar, pero salía bloqueado. Él también participó en clases. ¿Recuerdan lo que les dije? Ya, Toledo. Presente, profe. Toledo, gracias. Vargas.
Vargas. Vega. Villa Prado. Muy bien, creo que estamos aquí. A ver, ¿quién me decía más? ¿Parra qué era? Chalen Olaya, mister. Está presente, pero no le vale el micro. Chalén. Parra Julio, profesor. Ok, muy bien, chicos. Entonces estamos hasta acá. Parra Julio, ya. Ok. Se registra esto. Bien. Muy bien. ¿Alguna inquietud entonces? ¿Alguna duda con relación a esto? Nada. Bueno, nos quedaríamos hasta aquí. La próxima clase seguiríamos discutiendo estos temas que les pedí investigar. Vamos a ver otros conceptos. Esto es así la primera parte de la materia. Todavía no vamos a ver números hasta que avancemos un poco en cuestiones conceptuales. Bueno, espero haber despejado ciertas dudas que puedan haber existido con relación a lo que hemos revisado. Y todo este material, tómenlo en cuenta porque es material para su examen. Les agradezco y que pasen buenas noches, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Pase bien. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. Buenas noches.